El día de hoy aprenderemos a cómo crear una base de datos para de esa manera conectarla con nuestra aplicación. Empecemos. Recuerden que para poder acceder a una base de datos necesitamos escribir localhost seguido del número de puerto, seguido de la palabra phpMyAdmin, ¿ok? Y dentro de esta página existen varias maneras de crear a una base de datos. La manera más común sería haciéndole clic en New y luego le vamos a dar un nombre a esta base de datos. Supongamos le damos el nombre de test. Luego simplemente le damos clic en Create. Y de esa manera habremos creado la base de datos. Ahora le vamos a agregar una tabla, por ejemplo la tabla usuarios, ¿ok? Luego seleccionamos el número de columnas, por ejemplo le vamos a dar 4 columnas, clic en Go y de esa manera vamos a poder darle nombre a cada columna, por ejemplo para el ID, nombre, apellido y todo eso, ¿ok? Esa es una manera más corta de crear una base de datos. Pero yo he creado un script para ustedes y de esa manera agilizar todo esto. Entonces, rápidamente voy a borrar a esta base de datos haciéndole clic en donde dice Operations, luego Drop the Database. Clic en OK y acabo de borrar a dicha base de datos. Entonces, si nos vamos al código, recuerden que hemos creado la carpeta SQL y dentro de esta carpeta tenemos al documento llamado inventorio.sql. Entonces lo que vamos a hacer es copiar a todo este código, o mejor dicho, a todo este script. ¿Okay? Lo copiamos y ahora le vamos a dar clic en donde dice SQL. Le damos clic y en este espacio de aquí simplemente pegamos el script que acabamos de copiar para de esa manera crear a la base de datos llamado inventario y luego crear a la tabla usuarios, la cual contiene a diferentes columnas para el ID, nombre, apellido, correo, password, hash y la columna activo. Entonces simplemente le damos clic en Go y de esa manera acabamos de crear a la base de datos. Entonces simplemente recargamos la pantalla y en este espacio de aquí podemos ver que acabamos de crear a la base de datos llamado inventario y dentro de esta base de datos tenemos a la tabla usuarios y dentro de esta tabla podemos ver a todas las columnas. Asimismo le damos clic en Browse y podemos ver que todavía no hemos insertado ninguna información de usuario, pero ya tenemos a nuestra base de datos y a nuestra tabla. Asimismo recuerden que para obtener ese script podrían ir a la página github.com/código mentor/login system y de esa manera darle clic en donde dice inventorio.sql y copiar este script para poder crear a la base de datos. Ahora vamos a crear un nuevo documento para conectarnos a la base de datos. Entonces podríamos cerrar este documento. Entonces clic derecho en el proyecto y este documento se va a llamar base de datos o simplemente db.php. Clic en guardar y dentro de este documento vamos a escribir etiquetas de PHP. Y en este espacio de aquí voy a crear a una variable en la cual lo voy a llamar host igual y su valor va a ser localhost. Luego debajo voy a crear a otra variable para almacenar el usuario, ¿okay? Cuyo valor va a ser root. Luego creamos a otra variable para almacenar la clave o contraseña. Y esta variable simplemente se va a llamar pass, igual. Y su valor va a ser root. Y recuerden que estos valores son los valores por defectos. En caso que tengan un usuario simplemente lo escriben aquí. Y en caso que tengan una contraseña lo escriben en este espacio de aquí. Continuemos. Ahora debajo vamos a crear una variable para la base de datos y dicha variable se va a llamar db y recuerden que la base de datos se llama inventario. Luego debajo vamos a crear a una variable la cual lo vamos a llamar mysqli. Igual escribimos la palabra new y ahora volvemos a escribir la palabra mysqli, paréntesis. Y dentro de los paréntesis lo único que tenemos que hacer es pasar cada una de estas variables. Entonces la primera variable se llama host, la segunda variable user, la tercera variable pass y finalmente la cuarta variable db. Ahora debajo vamos a verificar si realmente estamos conectados a la base de datos. Entonces para ello vamos a utilizar la sentencia de if y dentro de los paréntesis escribimos mysqli, seguido escribimos una flecha para poder acceder al método connect-erno. Y luego vamos a mostrar un mensaje en la pantalla escribiendo printf y el mensaje va a decir error de conexión. Símbolo de porcentaje, la letra S, luego hacemos un salto de línea, luego una coma y luego vamos a mostrar el error. Y para ello escribimos mysqli, una flecha y escribimos connect-error. Y luego debajo escribimos exit. Y luego afuera de la sentencia if, en caso que toda la conexión haya sido exitosa, debemos mostrar un mensaje en la pantalla y dicho mensaje va a decir conectado. Entonces lo guardamos y ahora nos vamos a navegador.
Y en este espacio de aquí, en vez de escribir index.php, escribimos db.php. Clic en Enter y podemos ver el mensaje que dice conectado. Correcto. Eso quiere decir que nos encontramos conectados a la base de datos. Entonces, si sabemos que nos encontramos conectados a la base de datos, ya no va a ser necesario escribir todo este código. Existe una manera más corta. Es decir, que vamos a borrar todo este código y en este espacio de aquí escribimos la palabra or die. Paréntesis, y dentro de los paréntesis escribimos MySQL y la flecha y escribimos la palabra error. Y la función die básicamente se va a encargar de manejar cualquier error. Entonces en el siguiente video aprenderemos a cómo registrar a un nuevo usuario y almacenar toda esa información en una base de datos.